Y solamente espero que el Espíritu Santo siga ministrando y bendiciéndonos. Amén. Creo que tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes, que nacía en mi corazón, donde Dios me hablaba a mí primero. Y la verdad que les reconozco que este mensaje es para mí. Amén. Primero me exige el Señor a mí y luego a su bendita iglesia. Y por ello quisiera y le pedí a Dios mientras estaba ahí sentado, que Él me ayudaría, como no, a poder transmitir lo que creo que viene de parte del corazón de Dios para su iglesia. Amén. En este tiempo atrás meditaba un poquito sobre el Evangelio, la vida que llevamos, y me doy cuenta que sobre todo la generación actual somos una generación que busca hacer lo más mínimo. Una generación que buscamos esforzarnos lo mínimo posible. Pero sin embargo queremos los resultados máximos. Queremos vivir contentos, sentir la presencia de Dios, vivir con gozo, pero haciendo lo mínimo. Y el Señor me hablaba y me daba este mensaje devocional, pero espero que les haga bien. Amén. Seguro. Porque miren, dice la palabra del Señor en Lucas 1:37. Dice, porque no hay nada imposible para Dios. Uso este texto porque lo que voy a predicar para muchos nos va a parecer imposible. Muy bien. Pero en las manos de Dios todo es posible. Porque yo he entendido desde el día que me convertí que el Evangelio es poder donde la gracia actúa en nosotros. El Evangelio es dar fuerza al débil. El Evangelio para mí ha sido que siendo un necio nos ha hecho sabios. Que siendo gente caída, Él nos ha levantado. El Evangelio se hace grande y se fortalece en nuestras debilidades. Yo he entendido que la gracia de Dios es eso. Que el Evangelio es la fabulosa historia de hombres y mujeres de Dios que han creído en el Señor. De hombres locos que Dios les dijo sin haber llovido jamás en el planeta Tierra, Dios le dijo va a llover y Él creyó a la palabra. De hombres como Abraham, que siendo anciano y teniendo una mujer anciana y estéril, creyeron que iban a tener descendencia. Confiaron y creyeron. De jóvenes adolescentes que con solamente 5 piedras se enfrentan a un gigante porque saben que Dios está con ellos. El Evangelio es la historia de gente débil como nosotros, de gente perdida que ha sido encontrada, de gente que andaba en tinieblas y ahora está en la luz, de gente que éramos necios y ahora hemos dicho sí a la verdad del Evangelio. Ese es el Evangelio. Y yo quisiera que creamos en ello, que sigamos creyendo que podemos vencer a nuestros gigantes, que no hay muro que se levante en contra de nosotros si Jehová está a nuestro lado, que podemos vencer a nuestras debilidades, que hay cosas que para mí por mí mismo son imposibles, pero si creo, confío en Él y vivo conforme a su palabra, todo es posible. Y por ello deberíamos de sacar de nuestro vocabulario la palabra imposible. Si estamos con Dios, esa palabra no existe. No podemos hacer como Moisés, que Dios le dice ve a Egipto y libera a mi pueblo, y él le dice ¿cómo haré? Si Israel me va a escuchar, ¿cómo me va a escuchar Faraón si soy torpe de labios? Si Dios te envía a Egipto, ve a Egipto. Si Dios te dice camina sobre el mar, camina sobre el mar. Si el Señor te ha dicho que puedes, es que puedes, yo lo creo. Si miro mis fuerzas es normal que digas imposible. Pero si miro al Dios Todopoderoso, al Alfa, al Omega, al principio, el final, aquel que creó el universo, todo es posible. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque si Dios nos dice algo, que podemos hacer algo, es porque es posible. Y este es el texto que voy a predicar. Dice Mateo capítulo 5, 48.
Dice, sed pues vosotros santos, perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es un decir, porque hay quien dice, bueno, hijo Ezequiel, que eso es un decir que el Señor dijo. No es un hebreísmo, una exageración que Jesús hizo. Tampoco es un texto aislado, es doctrina. La Biblia, el mensaje, la palabra, la intención de la Escritura es que usted y yo seamos perfectos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 26. Dice, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentaros perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. El Evangelio es amonestar, enseñar para perfeccionarnos y presentarnos perfectos en Cristo. Amén. Dice 2 de Corintios, por lo cual, demás hermanos, tened gozo. Dice, y perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir. Amén. También nos dice la Escritura en 1 de Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y os afirme. También nos dice Juan, pero el que guarda su palabra, este verdaderamente en el amor de Dios se ha perfeccionado. Y hay muchos más ejemplos en los cuales la Biblia nos dice que tenemos que ser perfectos. Pero ahora bien, como decía al principio, hemos rebajado mucho el modelo de ser cristiano, adaptándolo a lo que entra dentro de nuestras limitaciones. Pero si rebajamos el nivel de la exigencia, es normal que no haya el resultado esperado y la gente viva fría y apática. La Biblia nos promete un gozo, una paz que escapa a todo entendimiento. Pero eso es si vivimos bajo la voluntad de Dios y vivimos bajo las Escrituras. Si cada uno vive como le da la gana, no esperes tener el resultado que las Escrituras te dicen. La palabra de Dios nos enseña un nivel, un modelo para ser cristiano y no hay otro. Hay cientos de iglesias y cientos de formas de ver el Evangelio, pero hay una palabra, hay una Biblia, hay un Dios y hay un mismo Espíritu que el cual nos enseña. Hay quien diga, pero es que Ezequiel lo estás malinterpretando. Se entiende que es imposible ser perfecto e inalcanzable mientras estemos en este cuerpo. Hay quien pueda pensar que esto es cuando estemos en el reino de los cielos. Pero miren, dice la Escritura en Filipenses 3:15. Y empiezo ya. Dice, así que todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que todos, tiempo presente, somos perfectos. El apóstol Pablo no habla seremos, sino somos perfectos. El problema en qué está, en que la palabra perfecto en el griego, que es telios, tiene una connotación no tan abstracta como la nuestra. Cuando yo hablo de algo perfecto, nosotros hablamos de algo perfecto, estamos hablando de algo sin fallos. Pero según un diccionario que tengo aquí apuntado, telios quiere decir una perfección funcional de acuerdo con algún propósito dado, que quiere decir completamente desarrollado para el cumplimiento de la función que fue designado. Lo explico más sencillo. Para nosotros ser perfecto existe, yo lo explico por ejemplo con una partida de dardos. Algunos juegan una vez, pero imagínense que yo y el Jesúsín jugamos una partida y vamos a decir con 3 dardos solamente 3 lanzamientos.
La diana es el punto máximo. Yo lanzo los 3 dardos y doy los 3 en la diana. No hay forma de mejorarlo. He hecho la partida perfecta. Imposible, no he cometido ningún fallo y es imposible de perfeccionarlo. De hacerlo mejor, pues ya es perfecto. Ese es el concepto que nosotros tenemos de perfecto. Algo sin fallos e inmejorable. Pero sin embargo, la Escritura se refiere a otra cosa. Yo tengo ahí mi coche que está aparcado, que muchos lo verán cuando vienen al culto. Tiene una pinta el pobrecito muy mal. Tengo un parachoque medio roto en un lado. Cuando subo las cuestas, a veces no sé qué le suena, que al Jesús se lo he dicho alguna vez, que no sabemos ni lo que es. Pero miren, el coche tiene un montón de fallos. El pastor me ha dicho que cambia de coche más de una vez. El coche tiene un montón de fallos. Pero el coche cumple con la función para que fue diseñada, que es llevarme a trabajar, llevarme al culto, llevarme a Mercadona, llevar a los niños a la escuela. ¿Tiene faltas? ¿Fallos? Sí, pero sin embargo no es perfecto en el sentido nuestro, pero sí es perfecto en el sentido técnico, funcional. Fue diseñado para llevarme, para ayudarme y para transportarme. Y así tiene que ser el cristiano, con fallos, pero funcionales, cumpliendo con el propósito para el que fuimos encomendados. Esa es la perfección que Dios busca en nosotros. Es por eso que en Hebreos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que en cuanto era hijo, por lo que padeció y aprendió obediencia. Aquí, aunque sea parte, cuando dice aprendió obediencia, Jesús no tenía nada que aprender. Cognitivamente Él lo sabía todo. Aquí la palabra sería experimentó la obediencia, ya que cuando Él estaba en el reino de los cielos, Él todo lo sabía, pero no se sometía, porque no tenía por qué someterse. Pero cuando se hizo hombre, se hizo siervo y se sometió al Padre. Pero sigue diciendo la Escritura. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue perfeccionado. Si fuera perfeccionado en el contexto o en la idea que nosotros tenemos, quiere decir que necesitaba ser mejorado. ¿Cómo puede ser perfeccionado lo santo, lo puro, lo que no tiene faltas, lo que no tiene fallos? Es imposible. Jesús no era perfeccionado de faltas ni de fallos. Lo que quiero decir es que Jesús cumplió con la función por la cual estaba Él planeado: hacerse hombre, morir en la cruz y como sumo sacerdote entregar ese sacrificio delante del Padre. Y Él cumplió, y ahora el Padre le dice: has sido perfeccionado, has cumplido con la obra que te encomendé. Esa es la perfección que Dios quiere de nosotros. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Una iglesia funcional, una iglesia, como dice la Escritura, la cual nos ha instituido y nos ha hecho ser llamados real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para calentar una silla, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anuncian las virtudes? Anunciando a este mundo que tengo un Dios que ama, que perdona, que restaura. Una iglesia funcional que ama, que levanta al caído, que sana al herido, que apoya a aquel que no tiene fuerzas. Amén. Gloria. Esa es la iglesia. Y yo con este mensaje quería trasladarles esto, porque a veces el enemigo nos ha engañado mucho. Muy bien. Y hemos pensado: yo ya he roto un plato. No, he roto hasta la vajilla entera. ¿Qué voy a hacer? Bonito concepto, sí, señor. ¿Cómo puedo volver yo a ser útil si me he ensuciado, si he fallado? Pero es que esto no se trata de gente sin fallos. Se trata de gente con fallos, pero que se levanta y que sigue adelante. No se trata de gente impoluta. Se trata de gente que ama a Dios y sigue en el Evangelio hacia adelante. Hay quien pueda ser como Juan Marcos, que por un tiempo
se apartó y le falló al apóstol Pablo. Pero gracias a Dios había un Bernabé ahí. Bernabé, ojalá Dios levante Bernabés en este tiempo. Porque Bernabé fue que al apóstol Pablo nadie lo quería ver en pintura y él apostó por él. Bernabé fue que a Juan Marcos, el apóstol Pablo no lo quería ver tampoco y él apostó por él. Ojalá haya gente así, que haya gente que haya caído, fallado, pero haya Bernabés que diga, que ahora me es útil, que ahora sirve, que ha vuelto. Gente también que quizás seamos débiles y tengamos un currículum feo, pero lo importante es dónde está ahora tu presente. Hoy es el día en el cual puedes decir, piso el acelerador, subo el nivel. No quiero vivir como un mediocre, quiero que mi vida vaya hacia adelante. Darme cuenta de que el cristiano es alguien que lucha, que pelea. Hay un texto en Hebreos que a mí me hacía mucho bien. No sé si puedo expresar como yo lo he entendido, no porque ustedes no lo entiendan, sino por mi falta de expresión. Pero dice en Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Me encanta ese texto, porque aquí el escritor de los Hebreos genera algo, dice, nosotros no somos de los que retroceden. Se había generado ya una cultura, una forma de ser en el cristiano. El cristiano no es del que retrocede. El cristiano es del que lo pones en un circo romano enfrente de leones y no niega a Dios y sigue alabando a Dios. Se había generado algo en común. Y si lo piensan, había judíos que se habían convertido. Había también gentiles de otras naciones que se habían convertido. Pero a pesar de que eran de diferentes naciones, diferentes culturas, con sus diferentes formas de haber nacido y de religiones, ahora todos se habían juntado y se habían algo hecho en común. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Y me gustaría que el cristiano hoy en día entendamos esto, que se genere una cultura de que no somos de los que nos quedamos parados. Caemos, sí, pero nos levantamos. Que fallamos, sí, pero seguimos adelante. Porque el cristiano no es de que retrocede, el cristiano sigue hacia adelante. Generar una costumbre, una cultura de aliento, de tirar hacia adelante. Mire, y ya voy acabando. Ayer nos predicaba nuestro responsable y contaba algo que a mí me hacía bien entre medias. Me hacía bien, pero a la vez me pegaba un toque. ¿Por qué? Porque nos contaba que él hablaba con el tío Paquito, anciano de la obra. Y este hombre de Dios ahora dicen que apenas puede ver. Pero que su pena no era que no podía ver a sus hijos o a sus nietos, sino que su pena era que no podía leer las Escrituras. Y le decía que si él podría ahora leer las Escrituras, se comería la Biblia. ¡Qué hombres de Dios! Eso es lo que me llama la atención, de verdad. Esa clase de hombres es la que nos tenemos que convertir nosotros. Hombres que en todo tiempo jamás tienen la toalla y siempre quieran más y más y más y más de Dios. Tenemos que ir camino hacia la excelencia, camino hacia la perfección, sabiendo que siendo útiles podemos ser de bendición. Y me daba un detalle el Señor y recordaba la historia de Job. Job estaba herido, con su lepra, enfermo, pasando las fatigas. Había perdido sus hijos, todo su dinero. Tenía una ruina en su casa impresionante. Ahora Dios se presenta donde él, habla con él. Y cuando termina la conversación, Dios le dice: ve donde tus amigos y ora por ellos. Esto tiene muchos matices. Porque yo no lo entiendo. Es como que a mí me dice mi tío Ángel: coge los 50 euros que tienes y dáselos a Jesús.
No lo explica mal. Es como que él me dice, dime a mí que le dé los 50 euros que yo tengo a Jesús. Pues si se los quieres dar, dáselos directamente. ¿Por qué tengo yo que ir donde ti y decirte, tío, dale los 50 euros a Jesús? Y ahora Dios le dice, ora por ellos, ruega por ellos. Pues Señor, si tú los quieres perdonar o los quieres bendecir, hazlo tú directamente. Pero ¿qué es lo que buscaba Dios? Dios le iba a devolver la salud, sí. Dios le iba a devolver los dineros y hijos. Y para Dios eso era muy fácil. Para Dios es todopoderoso, lo puede hacer mucho mundo. Pero se había engendrado algo también en el corazón de Job, que era algo en contra de sus amigos. Que cuando él estaba dolido, herido y machacado, sus amigos le habían venido y le habían hecho mucho daño. Ahora Dios dice, si le devuelvo el dinero, la salud y los hijos, pero le dejo con el coraje en el corazón, no hemos solucionado nada, empeoramos. Ahora Dios, ¿qué hace para quitarle eso? Le dice, perdónalos directamente, no. Le dice, ora por ellos. ¿Por qué? Porque cuando usted ora por alguien ocurre algo. Por lo menos en mí. Cuando yo entro a orar primero, veo mi baja condición, veo mis fallos, lo inútil que soy, los fallos que tengo, los pecados que cometo. Y después empatizo con esa persona. Y aunque me haya hecho mal, me veo obligado a decir, Padre, bendícele, llénale, guarda su casa, prospérale. Ahora sí Dios saca del corazón del Job lo que había. Y ahora yo me preguntaba en mi casa y decía, ¿qué nivel tenía Job? Oró por sus enemigos, perdonó a sus enemigos. Pero hace un mes atrás meditaba esto, que se lo conté al pastor también, y el Señor me enseñó que el título de este mensaje yo lo titulaba Subiendo el nivel, subiendo la intensidad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que hay que perdonar. El mandamiento de la palabra es perdonaos, orad los unos por los otros. Es mandamiento. Pero yo encontré en la Escritura uno que no solamente hizo lo de Job. Dios le dijo ora y él oró, que está bien, y es lo que Dios nos manda. Pero en la Escritura hay uno que hizo algo más. Subió el nivel. Pero si Dios no te lo ha pedido, pero él subió el nivel. ¿Quién fue? Hubo un hombre que lo estaban apedreando, que le estaban quitando su vida. Y él ora al Padre y dice, no les tengas en cuenta este pecado. No es perdona, es que ni le tengo en cuenta el pecado que están cometiendo. Ese es un nivel superior. La Biblia nos dice que perdonemos, pero Esteban había tomado tanto ejemplo del Jesús que estaba en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que él ahora en el día de su muerte es capaz de poder decirle, subiendo el nivel y diciendo, no solamente perdono, sino que no tengo en cuenta el pecado que están cometiendo. Y tenemos que ser gente que no solamente vayamos a lo estrictamente que nos exige, hagamos más, oremos más, leamos más, vivamos más de rodillas y una vida más espiritual. No busquemos solamente lo que Dios, cuando Dios nos dice perdonar, hagamos el ejemplo fuera del mandamiento, pero de una forma superior, como amaba Esteban. Este hombre que amó tanto hizo que luego tendríamos la posibilidad de disfrutar de un apóstol Pablo. Miren, y ya acabo con esto. Hace tiempo leí que a un maestro de un colegio le preguntaron qué es la determinación. Porque él siempre les decía tener determinación de ser lo mejor en vuestra vida. Y él le decía, ¿qué es la determinación? Y este maestro les explicó y les dijo, miren, un día en una facultad de medicina, un profesor les puso 3 exámenes a los alumnos. Y les dijo, tienen 3 exámenes, escoger el que queráis. Tenéis un examen de 10 preguntas, otro de 20 y otro de 50. Escoger el examen que vosotros queráis, no voy a asignar a cada uno. Pues bien, se levantaron algunos, unos cogieron los de 10, otros los de 20 y unos poquitos los de 50. Cuando acabaron el examen, él sin corregirlos, dijo, los que han cogido el de 10, un 0. Los que han cogido los de 20, un 5.
Pero el que han cogido los de 50, un 10. Y ellos preguntaban ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque los de 50 buscaron la excelencia. No buscaron el camino fácil, sino que intentaron ser los mejores médicos posibles. Los de 0 solo buscaban el camino fácil para alcanzar esa diplomatura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quisieran ustedes? ¿Un médico de excelencia o uno que pasó o aprobó por chiripa? Les digo algo, el evangelio es lo mismo. No seamos de los que buscan el camino fácil. Hay que orar, hay que buscar, hay que sacrificarse. El llamado de Cristo es el que quiera seguirme. Tome su cruz y sígame. El evangelio no es farándula, visitas ni estrelletas. El evangelio es sufrir, es abnegación, es padecer, es perdonar y es amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos lo que digan aleluya? Un fuerte aplauso y que Dios les bendiga mucho. Qué bueno está aquí. Esto es lo que se dice cómo usar la escritura. Ya no subes más, Ezequiel. Hay que te Manini. Relájate. Posible. Hasta el año que viene no subes más. Ahí, ¿no? Es que si la palabra no es útil, estamos predicando otra cosa. Imposible. Estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí, la palabra ha generado algo. Por supuesto. La palabra de Dios no puede dejar a nadie indiferente. Ni al carnal, ni al espiritual, ni al impío. A nadie deja indiferente. A nadie. Al espiritual lo mejora. Al carnal lo hace ser espiritual. Y al impío lo hace que se arrepienta. Es así. Claro. Doy gracias al Señor por todo y cada uno de mis obreros, de verdad. Pero este no sube más. ¿Cuánto salió de ofrenda? 87. Mañana vamos a estar ministrando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Mañana vamos a estar ministrando la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo, la funcionalidad del cuerpo, los dones y demás. Pónganse de pie conmigo, por favor. Ruego que demos gracias como nosotros sabemos hacerlo. Qué bien. Bendita tu gracia, bendito tu nombre. Cierra tus ojos, por favor. Muchísimas gracias. Te por adoramos estar a en ti, tu oh casa. Dios. Gracias por tu palabra, por lo precioso de tu espíritu y porque no encontramos refugio si no es cerca de ti. Sigue bendiciendo, ministrando a este pueblo, despierta hambre y pasión, como yo sé que lo estás haciendo. Sigue ministrándonos con tu palabra para llevar a perfección el propósito que tú a cada uno de nosotros nos has llamado. En Cristo el Señor nuestro. Amén. Una última cosa, un segundine. Estamos casi que en proceso, estamos en proceso, pero casi que podríamos decir que va a llegar a buen puerto. Así que lo del negocio ¿cómo se llama? La pérgola. Vale. Casi que 100% vamos a tener un sitio céntrico de Bilbao donde poder predicar la palabra. En la calle. ¿Vale? Y nos han dicho, nos hemos reunido con el concejal de Espacios Libres, o yo no sé qué historia. Turismo y tiempo libre, yo no sé qué. ¿Vale? Os ruego por favor de que oréis por esto. Amén. En vuestras oraciones oréis por esto. Nos ha dicho el concejal que si no es allí por cuestiones de fecha, será en otro sitio parecido a este. Necesitamos predicar la palabra. Vamos a montar una cosa buena, importante, con la finalidad de presentar a Cristo a nuestra ciudad. ¿Vale? Orad por esto. Un aplauso fuerte a aquel que te dio la vida. Y hasta mañana. Que Dios les bendiga.